Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte nuevamente e introducirte a este video, pero antes quisiera hacerte una pregunta y por eso me acerqué un poco más a la cámara. Y también para que nadie nos escuche. De hecho, voy a cubrir mi boca para que nadie vea que estoy preguntando. Durante este tiempo de pandemia, ¿has peleado con alguien de tu familia o que vive en tu casa? La verdad es que yo sí. A veces he peleado con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos. A veces es por cosas que no tienen ninguna importancia, pero en otras ocasiones son por cosas que para mí sí son importantes. Entonces en el video de hoy quisiera contarte una historia que puede ayudarnos a reflexionar y a pensar cuál es el sentido de las peleas en la familia y poder pensar un poco más antes de decir cosas que puedan herir a las otras personas. Entonces, vamos a comenzar con nuestra historia que se llama ¿Por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? Estoy de pésimo humor. De nuevo me castigaron por pelear. Me había propuesto no hacerlo y tuve una tremenda pelea con mi hermano Manuel. Y para colmo fue por una tontería. Mi mamá se enojó mucho y nos castigó a los dos. Con voz fuerte nos dijo: Arturo, a tu pieza. Y tú, Manuel, al comedor a estudiar. Con las ganas que tenía de ver televisión. Estaba rumiando mi rabia, como dice mi papá. Empecé a alegar solo, y en eso sonó el timbre. Era mi amiga Catalina que quería hablar conmigo. ¿Puedo ver a Arturo?, preguntó. Mi mamá no la quería dejar entrar porque yo estaba castigada, pero como vio que tenía los ojos llenos de lágrimas, la hizo pasar. ¿Y qué creen que le había pasado a Catalina? Catalina también se había peleado con su hermana Josefina. Durante la discusión se habían gritado cosas feas. Esto de pelear es como una enfermedad contagiosa. Ella no me contó qué se habían dicho. Me da vergüenza, me dijo. En su furia, le había roto a su hermana un libro y Josefina, para vengarse, le había rayado unas hojas del cuaderno de ciencias naturales. Ahora estaba muy asustada pensando qué iba a decir su mamá cuando llegara de la oficina. Total, una catástrofe. Y nos pusimos a conversar y nos dimos cuenta de que nos pasaba casi lo mismo. Catalina le había dicho insultos a su hermana sabiendo que le dolían, y ahora estaba arrepentida. Además estaba triste porque su hermana le había gritado ¡Gorda chancha! Y si a lo que no le gusta a Catalina es que le recuerden que está gorda. ¿Por qué será que cuando uno se enoja dice cosas tan desagradables? Lo malo es que lo que uno dice con palabras hirientes no se puede borrar ni retirar aunque uno esté arrepentido. Le conté a Catalina que a mí me había pasado lo mismo. Estábamos discutiendo con Manuel sobre quién se iba a comer el único pedazo de torta que quedaba y él me dijo: ¡Salta para el lado, enano! Y yo, que no resisto que me digan enano, le grité: ¡Cállate, cuatro ojos! Porque él usa anteojos. Y ahí nos fuimos a las manos. Me había quedado con un mechón de pelo de Manuel en la mano cuando apareció la mamá. Después de separarnos y retarnos, nos castigó a los dos. Por supuesto que ninguno consiguió comerse la torta. Además nos dejaron sin postre y todos quedamos enojados con todos. Le pregunté a Catalina: ¿sabes lo que habríamos hecho con el pastel si fuéramos un poco más inteligentes? Y ella me respondió: creo que se hubieran comido la mitad cada uno. Lo que pasa es que no sé por qué cuesta tanto compartir con mis hermanos. Si un amigo me lo hubiera pedido, a lo mejor se lo hubiera dado entero. A pesar de su pena, Catalina se rió y dijo: yo estaba pensando en lo mismo. Sé que quiero mucho a Josefina, pero ¿por qué es con ella con quien más peleo?
¿Por qué le digo cosas tan hirientes? ¿Por qué pelearemos tanto con nuestros hermanos? ¿Por qué peleamos más con la familia que con otras personas? Entonces estuvimos un rato dándole vueltas a lo mismo, hasta que de pronto se nos ocurrió ir a preguntarle a mi mamá. Mamá, ¿tú peleabas con la tía Angélica cuando eras chica? Le preguntamos. La tía Angélica es la única hermana de mi mamá. La mamá se quedó callada un rato. Después se puso un poco colorada y respondió sin más explicaciones. A veces. Pero nosotros queríamos saber más, así que insistimos. Mi mamá, aunque se resistía un poco a contarnos más, nos preguntó, ¿para qué quieren saber más? Entonces Catalina y yo le dijimos que estábamos preocupados porque nos habíamos dado cuenta de que a veces éramos mejores con los amigos y amigas que con nuestros hermanos. Habíamos llegado a pensar que a lo mejor no queríamos tanto a nuestros hermanos y que esto nos hacía sentir mal. Al final la mamá nos contó que ella también peleaba mucho con la tía Angélica y que el papá también se peleaba mucho con el tío Tomás, pero a pesar de ello se querían mucho cuando chicos y que ahora no peleaban casi nunca. Y agregó, ahora nos llevamos muy bien. Cada vez entendíamos menos. Peleaban y se querían al mismo tiempo. Le pedimos a la mamá que nos explicara más, pero ella dijo que tenía que hacer y también nos dijo, no me parece justo conversar con ustedes mientras Manuel está castigado, así que traten de encontrar una explicación sin mí. Y se fue diciendo, lo conversaremos todo junto cuando llegue el papá. Le pedí permiso a la mamá para invitar a Manuel y así conversar los tres. Me preocupa que se pongan a pelear de nuevo, dijo ella, así que primero voy a ver de qué ánimo está Manuel. Como Manuel ya estaba más calmado, la mamá nos dio permiso para conversar todos juntos. Catalina le contó a Manuel su pelea con Josefina y al final le dijo, pienso que Arturo y tú podrían no haber peleado. ¿Cómo?, le preguntó Manuel. Muy simple, podrían haber partido el pastel por la mitad. Tienes razón, dijo Manuel. En este caso era posible evitar la pelea, pero otras veces no, porque hay cosas que no se pueden compartir. ¿Cómo cuáles?, preguntó Catalina. El televisor, respondió Manuel. Nos quedamos pensando un rato y al final yo le dije, sí, pero al menos hoy podríamos habernos ahorrado una pelea. Catalina de repente exclamó, sí hay una manera de compartir el televisor. Manuel y yo nos miramos pensando que estaba un poco loca. Sin embargo, ella siguió diciendo, claro, para compartir el televisor solo es necesario hacer turnos. Por ejemplo, el lunes escoges tú, el martes Manuel y así. Manuel dijo, tienes razón, pero ¿qué pasa si hay una serie que dan todos los días? Y ella, que siempre tiene una respuesta para todo, dijo, bueno, quizás podrían hacer turnos por horas. Parecía una buena solución, pero Manuel quería ponerle problemas a todo, así que siguió alegando. Sí, pero yo insisto en que hay cosas que no se pueden compartir, y donde además no es posible hacer turnos. ¿Cómo cuáles?, preguntamos a coro Catalina y yo. Pasó un buen rato sin que se le ocurriera nada. Por último dijo, por ejemplo, cuando tienes una sola entrada para ir al cine. Para ser franco, encontré bien rebuscado el ejemplo. Casi nos quebramos la cabeza Catalina y yo buscando una solución que no fuera pelear por la entrada. Yo casi me daba por vencido cuando tuve una idea y dije, en vez de pelear podrías tirarla a la suerte y el que gana gana y el que pierde pierde. ¿Qué te parece la solución? Muchas de las peleas son porque cuesta saber perder. Manuel se quedó pensando y dijo, lo que pasa es que a veces uno anda de malas, siente que todo le ha salido mal y es como que necesita pelear. No importa por qué, lo importante es desahogar con alguien toda la rabia que uno ha juntado. Y ahí sí que quedamos sin respuesta. Manuel tenía razón.
¿Qué se puede hacer cuando uno quiere pelear porque anda de malas simplemente? La verdad es que la mayor parte de las veces que nos peleamos es porque andamos de mal genio o cansados. Y cuando se anda cansado o de mal genio, cualquier cosa lo saca a uno de sus casillas. Es como si uno anduviera buscando guerra. ¿Y cómo cambiar el genio? ¿Cómo controlarse cuando uno está de mal humor? En eso estábamos cuando llegó el papá. Catalina se dio cuenta de que era tarde y dijo: Hasta luego, Arturo, me voy. Creo que lo mejor que puedo hacer es pedirle perdón a Josefina. Eso es muy difícil, le dije. A mí me costaría pedir disculpas. Entonces mi papá me preguntó: ¿por qué te costaría pedir disculpas? Yo le dije: lo que pasa es que me sentiría avergonzado dándole la razón al otro. Y el papá dijo: en realidad, solo sirve pedir disculpas cuando uno sabe que de verdad se equivocó. En las peleas, Arturo, uno casi siempre tiene algo de responsabilidad, porque se necesitan dos para pelear. ¿Piensas tú que si te disculpas, las personas te van a querer menos o vas a ser menos que el otro? ¿Recuerdas alguna vez en que alguien te haya pedido disculpas? ¿Qué sentiste tú por esa persona que fue capaz de pedirte perdón? Me quedé pensando y entonces recordé desde cuándo era tan amigo de Catalina. Nos hicimos tan amigos desde una vez en que jugamos a las cartas. Esa vez ella me dijo: Arturo, eres un tramposo. Ella creyó que yo había hecho trampa simplemente porque yo había aprendido el juego de manera distinta. Después Catalina averiguó que yo tenía razón. Vino a verme y dijo: Perdón, Arturo, estaba equivocada. Además, fui injusta contigo al decirte tramposo. A mí me pareció increíble. Hay que ser bien valiente para pedir perdón. Sentí admiración por ella. Después de comer nos reunimos el papá, la mamá, Manuel y yo para seguir hablando sobre las peleas. Primero tratamos de buscar las causas. ¿Por qué nos peleamos? Hicimos una lista de razones que teníamos para pelear. Estas son algunas de las que pusimos en la lista. Y por un montón de otras cosas. ¿Por qué peleas tú? Después nos pusimos a buscar soluciones. Algunas de las que encontramos fueron: el papá dijo: no crean que por eso van a dejar de pelear. En todas las familias hay discusiones y peleas. Lo importante es aprender a conversar y resolver los motivos que provocan las peleas y así evitar pasar peleando. Y mi mamá agregó: sí, pero también es importante cómo se pelea. ¿Qué quieres decir con eso, mamá?, le pregunté. Por ejemplo, que uno debe pensar muy bien en lo que hace o dice antes de hacerlo o decirlo. Muchas veces uno se arrepiente de lo que dijo o hizo en un momento de rabia. Después nos pusimos a conversar sobre diferentes formas de solucionar los problemas cuando se piensa distinto. Lo primero es buscar alternativas pacíficas para salir del problema. La mamá dijo que cuando ella estaba muy enojada de repente no se daba cuenta de lo que hacía. El papá dijo que era necesario aprender a autocontrolarse y explicó: uno es el chofer de uno mismo y debe saber para dónde va. También es necesario saber elegir el camino y la velocidad adecuada para llegar seguro. A veces las peleas se producen porque uno anda muy acelerado. Yo pregunté: ¿cómo podría controlar todo eso? El papá me dijo: Arturo, para eso a veces hay que detenerse. Si el chofer no se siente bien, debe descansar un rato antes de seguir manejando. Para controlarte, podrías ir a tu pieza un rato o salir a caminar hasta que te calmes. La idea es enfrentar el problema cuando te hayas tranquilizado y puedas analizarlo serenamente, con la cabeza fría, agregó. Por último, y lo más importante, es que nos quedó muy claro que nos queremos harto. A pesar de todas las tonterías que nos hacemos y nos decimos,
siempre al final somos de nuevo amigos. Y a mí se me aclaró que equivocarse es algo que sucede y que pedir perdón no es tan terrible. Tengo que ver a Catalina para contarle lo que conversamos en mi casa. ¿Cómo le habrá ido a ella?